Hola, volví. Desde siempre las portadas de los álbumes me han parecido muy interesantes, pues siento que no son solo imágenes bonitas que sirven para decorar, sino que los artistas pueden usar estas portadas como una herramienta para empezar a construir la identidad del disco, darnos a entender el mensaje, el concepto o incluso simplemente ponernos en contexto. De verdad que hay portadas muy buenas que siento que no se les hace el suficiente reconocimiento. Eso sí, también hay portadas superficiales que no tienen ningún significado más allá que ser la imagen del disco. Y no digo que esté mal, o sea, el artista no está obligado a hacer una portada con un significado muy profundo. Pero bueno, en el video de hoy vamos a explorar y entender algunas de las que son mis portadas de álbumes favoritas. Y qué mejor que empezar con un disco de uno de los artistas más creativos que han existido, cuando todavía no había perdido la cabeza en Twitter. Jesus de Kanye West. Oye, bueno, cuando sacó Jesus se llamaba Kanye West. Aunque esta portada pueda parecer absurdamente simple, no lo es. Al igual que la música que encuentras dentro del disco, la portada es minimalista y simbólica. Un CD dentro de una caja transparente con una cinta roja. Virgil Abloh, quien la diseñó, dijo que esto es un monumento a la desaparición del formato físico en la música, pudiendo interpretarse como un ataúd abierto en el que dentro hay un último CD musical. Otro de los mensajes que pueda tener esta portada es el rechazo al comercialismo, y es que hay que saber que Virgil Abloh fue un diseñador que, al igual que Kanye, siempre buscaba romper las normas ya preestablecidas, buscando siempre hacer algo experimental y provocador. Esto va muy de la mano con la propia música del disco, la cual es sumamente cruda, experimental y agresiva, estirando a más no poder las barreras de lo que es considerado hip hop. A la par que estas, hay muchas otras interpretaciones para la portada de Jesus, como la que la portada ni siquiera es una portada en sí y que dejaron al disco sin portada para que este se vendiera únicamente por la música y el arte que había dentro del disco, no por lo de afuera. Y a esto me refiero con que las portadas de los álbumes pueden ser sumamente interesantes. Una jodida foto de un CD da pie a toda esta capa de significados y mensajes. Pero bueno, vamos con el siguiente disco, probablemente el mejor disco de todo el género. Sí, estoy hablando de Tu Pimpa Butterfly. Que no se ha hablado de este disco ya. Es considerado no solo de los mejores álbumes del género, sino de toda la industria musical, y con justa razón. Y aunque podría hablar de este disco por horas, en este video voy a limitarme a hablar de la portada, que por sí sola es una locura. En la imagen vemos a un grupo de personas afroamericanas posando como si hubieran ganado algo, enfrente de la Casa Blanca, mientras muchos de ellos tienen billetes, y hay un juez tirado en el piso con los ojos tachados. La imagen es visualmente fuerte, hay muchas cosas en muy poco espacio, y es lo que busca hacer esta portada. Es una crítica al poder y a la opresión, usando la Casa Blanca como un símbolo de el poder político y a toda esta gente como la resistencia de este poder que por tantos años ha oprimido a la comunidad negra en Estados Unidos. Pero esto no se queda solo en una crítica social y política, también es una celebración a la identidad negra. En el sonido del disco podemos encontrar muchas influencias del jazz, del funk, del soul y del blues. Todos estos géneros conectan directamente con la cultura afroamericana, y reforzando la idea de empoderamiento podemos ver cómo todos están vestidos de esta manera tan casual e informal en un entorno como la Casa Blanca, que se supone que debe ser algo muy formal. Esto lo que hace es reforzar este mensaje de libertad y fuerza. Por otro lado, el juez en el piso simboliza el sistema legal de Estados Unidos y la injusticia racial que hay en él. A lo largo del disco, Kendrick habla de la brutal opresión que han sufrido los afroamericanos en el país a lo largo de la historia, y esta imagen del juez derrotado puede simbolizar cómo al final la justicia terminó venciendo. Y hasta los billetes tienen su propio significado en esta portada, pues otro de los temas más importantes que trata Kendrick en el álbum es cómo el dinero y el éxito material pueden ser tanto herramientas de liberación como también mecanismos de control y corrupción. Creo que ya queda claro que la portada de este disco es una locura, y aún así no es mi portada favorita de un disco de Kendrick. Ese puesto se lo pelean otros dos discos, pero como solo quiero hablar de un disco por artista, voy a hablar de ellas en otro video. Por el momento, Carti sacó Music, y este disco tiene una de las portadas más decepcionantes que yo he visto en todo el género, así que voy a hablar de una portada de Carti que sí me parece bastante interesante, que es la de Hollow Red. La portada de este álbum se inspira en una revista punk que se publicaba a finales de la década de los 70s en Los Ángeles y que cubría diferentes bandas punk. Sabemos que por esta época Carti se influenció mucho en la escena punk rock para hacer la música de este disco Hollow Red, la cual tenía un sonido bastante diferente y para la época rompedor. La imagen en la que se tomó inspiración directa es esta, la portada del primer número de la revista, en la que aparecía Dave Vanian, vocalista del grupo británico The Damned. Un dato curioso es que Vanian se caracterizaba por vestirse de vampiro, y Carti en esta época transformó toda su estética e imagen a la de un vampiro.
Por lo que sí, podemos decir que Dave Vanian fue un gran referente no solo para la portada del disco, sino también para toda la estética y era de Color a Red. Pero bueno, ya hablamos de varios artistas en inglés, cambiemos de idioma al español, que aunque sea más complicado de encontrar una portada interesante, sobre todo en el género urbano, sí las hay, y una de estas es la de Postmortem de Dillom. No sé si Postmortem entre dentro de género urbano, aunque realmente no se sienta dentro de un género específico, pero este disco es muy bueno y de verdad te lo recomiendo si no lo has escuchado. La portada me parece increíble, tiene un cuidado al detalle que me encanta. Este cuadro fue hecho por Marcelo Canevari y Ornella Bochetti. Y antes de indagar en la portada como tal, creo que tenemos que entender primero el contexto en el que se hizo este disco. Dillom hizo Postmortem en una época de su vida en la que sentía un miedo muy grande a la muerte, por lo que decidió hacer este álbum como una forma de inmortalizarse a través de su arte, de su música. Sabiendo esto, podemos volver a la portada y notar que hay muchos simbolismos a la muerte. El fantasma colgado, las tumbas, las aves muertas, la sangre e incluso las velas. También podemos ver a este niño llorando, que puede simbolizar la ansiedad que sentía Dillom en este momento de su vida. Ahora, para comprender mejor esta portada, hay que escuchar el track 4 y 5 del álbum. El primero es un interludio en el que se narran diferentes eventos que están ocurriendo en la portada, como la tormenta que se avecina. Después cambiamos al track 5, una canción que es la continuación a esta escena que se viene construyendo desde el interludio y a su vez conecta directamente con la portada. De verdad, si no has escuchado este disco te lo recomiendo, está lleno de detalles de estos y estoy seguro que me salté muchísimos. Pero bueno, vamos con algo que sí, definitivamente es del género urbano. Data es el disco debut de Tiny después de casi 20 años de carrera como productor, un disco que simplemente pudo haber sido una recopilación de palo tras palo y nadie se hubiera quejado. Sin embargo, Tiny quiso darle un concepto bastante interesante. El dibujo que podemos ver en la portada fue diseñado por Hiromasa Ogura, quien también fue director de arte de Ghost in the Shell, una película japonesa que fue una influencia gigante para todo el género de la ciencia ficción, y su influencia llegó hasta Tiny, quien mezcló esta estética retrofuturista japonesa con el reggaetón, una combinación que nadie pidió pero que sale muy bien. Volviendo a la portada, en esta podemos ver a Senna, un androide la cual Tiny a través de su música le quiere hacer experimentar las emociones humanas, pues la música no son solo sonidos que puestos a la vez se escuchan bien, la música son sentimientos, recuerdos, experiencias. Cada que escuchamos una canción que nos gusta, en ella se almacena todo lo que nos hace humanos y por eso la escuchamos, pues nos hace sentir vivos y así es como el androide Senna se siente cuando despierta después de haber escuchado todo el disco. Qué reflexión tan fumada me pegué. Para terminar, vamos con Astroworld de Travis Scott. Y es que no solo el álbum es una maravilla en su totalidad, la portada me parece la más interesante de todo el catálogo de Travis y a la vez es la más diferente de toda su discografía, pues si nos ponemos a analizar una por una podemos ver que Travis maneja una estética mucho más oscura y sencilla en sus portadas, pero que esta tenga unos colores tan vivos y una estética mucho más feliz y divertida no es casualidad, pues Travis para hacer todo este disco se basó en Astroworld, un parque temático al que iba mucho de niño y en el que era bastante feliz. Este parque fue cerrado en octubre de 2005 y casi 13 años después, Travis buscó revivir esa emoción, felicidad y euforia que sentía yendo al parque a través de su música. En la portada podemos ver a unos niños contentos y atrás de ellos una familia entrando a una inflable gigante dorado de la cabeza de Travis. Y este inflable puede simbolizar que si recorres su música sentirás esa euforia y alegría de un niño estando en un parque de diversiones. Esta experiencia incluso la llevó a su tour del disco en el que los shows también estaban tematizados con un gran parque de diversiones. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si te gustó, dale like y si quieres ver una segunda parte, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete para apoyar el canal y motivarme a no demorarme otros 4 meses en subir un video. De momento, no sería más. Me despido. Yo soy Zane.